Muy bien. Buenos días. El día de hoy vamos a ver indicadores de gestión por mí, su compañera R3, Jocelyn Aridaí Paul Munguía. Muy bien. Primero, ¿cuáles son los objetivos de esta sesión? Definir qué es un indicador, analizar la metodología para la construcción de una matriz de indicadores para resultados y describir los criterios de elección de un indicador. ¿Cuál es la definición de indicador? Indicador es una herramienta cuantitativa o cualitativa del comportamiento y desempeño de un proceso, cuya magnitud, al ser comparada con algún nivel de referencia, puede estar señalando una desviación sobre la cual se toman acciones correctivas o preventivas según el caso. Su importancia radica en que es posible predecir y actuar en base a una tendencia positiva o negativa sobre su desempeño global. ¿Por qué es importante medir? Para mantener un mejoramiento continuo de los procesos que permita un lugar competitivo de prestigio y aumentar la satisfacción de los usuarios. Esto nos va a apoyar en la toma de decisiones, en medir el desempeño de una empresa, en comparar y hacer seguimiento y verificar la eficiencia, eficacia y efectividad. Este indicador o la medición de un indicador debe de ser, dentro de las características que tiene, debe ser medible, debe ser entendible y debe ser controlable. Para apoyarnos en la realización de un indicador, nos vamos a basar en la metodología del marco lógico. La metodología del marco lógico es una herramienta que nos permite facilitar el proceso de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos. Esta herramienta de planeación va a ser basada en la estructura sistemática de la solución de problemas. Esta metodología de marco lógico se divide o consta de 6 etapas, lo que es la definición del problema, el análisis de los resultados, el árbol de problemas, los árboles de objetivos, la selección de alternativas y la definición de la estructura analítica del programa presupuestario, ¿de acuerdo? Entonces, esto nos va a servir ¿para qué? La definición del problema, primero, para hacer la definición del problema vamos a tener una población o área de enfoque que lo enfrenta, la problemática o necesidad de un proceso, ¿sí?, ante la resolución de un problema y las definiciones de magnitudes del problema. En cuanto a los análisis involucrados, identificar a los principales involucrados en cualquier fase del proyecto de manera directa o indirecta. Y aquí, dentro de otras de las etapas, es el árbol de problemas, que nos va a permitir conocer las causas y consecuencias de un problema, y es una herramienta que funciona como analogía, donde el problema a analizar es el tronco del árbol, las causas son las raíces y las consecuencias son las ramas, que están pues en la copa del árbol. Cada elemento del árbol debe ser susceptible a ser cuantificado. Ya teniendo lo que son el problema a analizar, sus causas y sus consecuencias, vamos a realizar ahora un árbol de objetivos. El árbol de objetivos se identifica, en esta etapa se identifican medios de solución a partir del paso anterior, o sea, a partir del árbol de problemas. Se crea un árbol de objetivos siendo la versión positiva y complementación del árbol anterior. Las causas se convierten en medios y los efectos en fines. ¿De acuerdo? Ahorita lo vamos a ver más adelante. Aquí primero realizamos lo que es el árbol del problema. En este pues vamos a ver el problema principal, vamos a ver sus causas que van a ser las raíces del árbol y las consecuencias que van a ser las ramas. Esta vista desde una forma negativa. Y el árbol de objetivos, viéndolo desde una forma positiva, lo que es el problema que ya tenemos definido, le vamos a buscar un objetivo, o sea, la forma de resolverlo. ¿Por medio de qué? Por medio de medios, por medio de fines, ¿de acuerdo? Entonces, las causas nos llevan a un medio y las consecuencias nos llevan a un fin. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Aquí, dentro del árbol dentro del árbol de problemas, que es la figura que pueden ver a la izquierda, dice, el problema es aumento de las quejas y reclamos hechas por los clientes. Aquí, las causas, pues son un deficiente servicio de postventa, una mala calidad de los productos, un aumento de los precios de los productos, y las consecuencias de esto es una disminución de las compras hechas por los clientes, pérdida de la imagen de la compañía y fortalecimiento de la competencia.
Ya teniendo este árbol de problemas, vamos a realizar el árbol de objetivos. Viéndolo desde una forma positiva, vamos a darle solución al problema. ¿Cómo vamos a mejorar el problema del aumento de las quejas y reclamos hechas por los clientes? Pues disminuyendo las quejas y reclamos hechas por los clientes. ¿Por medio de qué? Presentando un excelente servicio postventa, mejoramiento de la calidad de los productos y servicios, disminución en precios y productos y servicios. Esto con la finalidad de ¿qué? Aumento en las compras hechos por los clientes, mejorar la imagen corporativa de la compañía, fortalecimiento de la competitividad de la empresa frente a la competencia. ¿Hasta aquí todo bien? Muy bien. Ya teniendo el árbol de problemas, el árbol de objetivos, vamos a realizar una estructura analítica del programa presupuestado. ¿Qué quiere decir? Que ya todo lo que esquematizamos lo vamos a plasmar en esta estructura analítica. Aquí vemos la problemática, pues proviene del árbol problema, que son los efectos, el problema y las causas. Y la solución del árbol de objetivos, que son los efectos van a tener un fin, el problema va a tener un objetivo y las causas van a tener un medio. Ahorita lo vamos a ver aquí. ¿Qué quiere decir? Aquí estamos viendo una estructura analítica del programa presupuestario. Estamos viendo que el problema pues, son los servicios de agua potable y saneamiento son deficientes en zonas urbanas. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Los servicios de agua potable y saneamiento son eficientes en zonas urbanas, ¿sí? Ya tenemos nuestra población, ya vemos el magnitud, ¿verdad? La línea de base y el resultado esperado. Dentro de las causas, pues están, las causas de este problema son sistemas obsoletos, infraestructura hidráulica insuficiente, inadecuado uso del agua por la población, etc. Entonces, los componentes o las actividades que se van a realizar para mejorar estas causas son el uso de sistemas modernos, infraestructura hidráulica suficiente para atender a la población, uso del agua responsable de la población, mejorar la infraestructura hidráulica, ¿sí? ¿Y esto con qué fin? Con el fin de tener una adecuada calidad de agua, protección al medio ambiente con saneamiento, un uso adecuado de los servicios por la población, conformidad de la población, etc. Ya teniendo esa estructura analítica del programa presupuestario, vamos a pasar a realizar una matriz de indicadores de resultados. Esta matriz de indicadores de resultados, vamos a verla en la siguiente diapositiva. Bueno, la matriz de indicadores para resultados está compuesta por 4 filas y 4 columnas. Las filas muestran los niveles de objetivo del programa y las columnas permiten establecer cómo se van a medir esos resultados del programa. La vamos a ver de abajo hacia arriba, valorando primero actividades, componentes, propósitos y fin. ¿De acuerdo? Entonces, en el resumen narrativo, el objetivo, ¿cuál es el objetivo o resultado esperado en cada nivel? En las actividades, pues, ¿qué son las actividades? Acciones que se deben cumplir para lograr cada uno de los componentes. Los componentes son los bienes y los servicios que producen o entrega el programa durante el transcurso de su ejecución a fin de cumplir el propósito. ¿Cuál va a ser el propósito? El resultado o efecto directo que se propone alcanzar en la progresión, objetivo o área de enfoque y la consecuencia de la utilización de los bienes o servicios producidos por el programa. Es una hipótesis sobre el beneficio que se desea lograr. Y en cuanto al fin, indica la forma en que el programa contribuye al logro de un objetivo estratégico, es decir, describe lo que el programa resolverá en respuesta a un problema planteado o a una necesidad insatisfecha. Son los objetivos a largo plazo del plan del desarrollo, ¿de acuerdo? Eso es dentro de la primera columna. En la siguiente columna, pues encontramos lo que son los indicadores. Estos sirven como punto de referencia para guiar las actividades de gestión, monitoreo y evaluación de los programas o subprogramas o proyectos. Los vamos a ver más adelante. En la tercera columna, los medios de verificación, que son las fuentes de información para verificar el logro de los objetivos a través del cálculo de los cálculos del indicador, ya sea por medio de base de datos, encuestas, reportes, declaraciones, información interna, la base de datos de la empresa. Y en la cuarta columna, los supuestos, que son los riesgos que enfrenta el programa debido a factores externos. Solo se consideran los que tienen una razón o una probabilidad razonable de recurrencia y que representan situaciones que puedan comprometer el éxito de la empresa o del proyecto. Muy bien.
Al finalizar toda esta matriz, se va a revisar si la información global de la matriz de indicadores de resultados está completa y guarda consistencia, por lo cual se llevará a cabo 3 análisis. El análisis de supuestos, ya vimos, o sea, qué nos puede afectar, qué nos puede pasar si hay algún factor externo que nos pueda ocasionar o comprometer el éxito de este proyecto. Y el análisis de lógica horizontal, que quiere decir, si está bien diseñado, se pueden examinar las relaciones causa-efecto, analizando la lógica horizontal de la matriz de derecha a izquierda. Y el análisis de lógica vertical, que permite verificar la congruencia y consistencia que existen entre los diferentes niveles de la matriz, se analiza de abajo hacia arriba. Entonces, los supuestos, ¿qué factores externos pueden comprometer el éxito? Cómo lo vamos a verificar, cómo se va a medir y con qué objetivo, ¿de acuerdo? Y ya de aquí, teniendo las actividades que se van a realizar para qué actividades se van a realizar, con qué componentes se van a realizar de la empresa, con qué pronóstico, perdón, con qué propósito se van a realizar estas actividades con estos componentes y cuáles son los objetivos o cuál es la finalidad de realizar todas estas actividades. Bueno, los tipos de indicadores va a haber 2, estratégicos y de proceso de gestión. Los estratégicos miden el grado de cumplimiento de los objetivos y metas programadas. Contribuye a corregir o fortalecer las estrategias y orientación de recursos. Incluye indicadores de fin y de propósito. Y en el caso del proceso de gestión, miden el avance y logro en los procesos y actividades, es decir, sobre la forma en que los bienes o servicios son generados y entregados. Permite verificar la gestión de procesos. Bueno, ¿cuáles son los elementos mínimos en la construcción de indicadores? Ya que nosotros hicimos toda nuestra metodología, ya hicimos nuestra estructura analítica del programa presupuestario, ya hicimos nuestra matriz de indicadores. Bueno, ahora, ¿cómo vamos a construir un indicador como tal? Vamos a ver cada uno de estos puntos más adelante. Primero, el nombre del indicador. Expresión que identifica el indicador y manifiesta lo que se desea medir con él. El nombre expresa denominación precisa, no repite el objetivo, debe ser claro, entendible, pero presentarse como definición. No contiene el método de cálculo, pero debe ser consistente con el mismo. Debe ser único y claro, máximo 10 palabras, definir claramente su utilidad. No debe reflejar una acción, no debemos usar verbos en infinitivo y aquí hay un ejemplo. ¿Cuál va a ser la noción o relación aritmética? El porcentaje. ¿Y cuál va a ser el complemento del indicador? Porcentaje de empresas prestadoras de servicios de seguridad privada reguladas. Promedio de inspecciones realizadas. Tasa de deserción de la educación media superior e índice de desarrollo humano. Aquí estamos haciendo una denominación precisa, no estamos poniendo el objetivo. El nombre del indicador es claro, es entendible, máximo 10 palabras, ¿sí? Y se define claramente su utilidad y sin necesidad de utilizar verbos en infinitivo. La dimensión a medir. Según el logro de los objetivos a medir, se distinguen las siguientes dimensiones de indicadores. Las dimensiones de indicadores son de acuerdo a si vamos a crear un indicador que vayamos a utilizar dentro de la matriz de resultados para indicadores, dentro de la matriz de indicadores para resultados. Si vamos a valorar el fin, el propósito, el componente y la actividad, se van a utilizar de eficacia. Estos miden el nivel de cumplimiento de los objetivos. En cuanto a si vamos a valorar los componentes, pues utilizaríamos el indicador de calidad, evaluar los atributos de bienes o servicios producidos por el programa respecto a normas o carencias externas. Si vamos a valorar propósito, componente de actividad, vamos a utilizar de eficiencia, que mide que también se han utilizado los recursos en la producción de resultados. Y si es de actividad, pues vamos a utilizar la economía, mide la capacidad para generar y movilizar adecuadamente los recursos financieros. Muy bien. La definición del indicador debe de precisar qué pretende medir el objetivo al que está asociado, debe ayudar a entender la utilidad, finalidad o uso del indicador. No se debe de repetir el nombre del indicador ni el método de cálculo y la definición debe ser breve y en términos sencillos que miden el indicador, máximo 240 caracteres. Aquí viene un ejemplo. Por ejemplo, promedio de inspecciones realizadas. Muestra el promedio de inspecciones que realiza cada uno de los inspectores. Entonces, el nombre del indicador es ese y la definición es sencilla
no repite ni el indicador ni el método de cálculo y es una definición breve, menos de 240 caracteres. Tasa de deserción de la educación media superior. Índice del porcentaje de matriculados que abandonan la escuela entre ciclos consecutivos sin haber terminado los estudios en el nivel educativo de referencia. Se viene el indicador y su definición concisa. Muy bien. En cuanto al método de cálculo, este es para determinar la forma en que se relacionan las variables establecidas para el indicador. Utilizamos símbolos matemáticos para las expresiones aritméticas, no palabras. Se expresan las características de las variables, de ser necesario el año, la fuente de verificación de la información de cada una de ellas. Entonces aquí el nombre del indicador, perdón, es porcentaje de empresas prestadoras de servicios de seguridad privada y reguladas. Esta la unidad de medida es el porcentaje y el método de cálculo es el número de empresas prestadoras de servicios de seguridad privada reguladas entre el total de empresas prestadoras de servicios de seguridad registradas multiplicadas por 100. En el caso de la tasa de deserción de la educación media superior, pues el método de cálculo es la tasa y se puede medir los jóvenes estudiantes que concluyeron su educación media superior entre los jóvenes estudiantes que ingresaron a la educación media superior en el año. El índice de desarrollo humano, pues en la unidad de medida es el índice, el método establecido por las Naciones Unidas que incluye la medición de 3 dimensiones, salud, educación e ingreso. Y se anexa el documento con el método de cálculo. La unidad de medida es la determinación concreta de la forma en que se quiere expresar el resultado de la medición al aplicar el indicador. En este caso, pues va a ser cómo vamos a medir el indicador. Si lo vamos a medir en porcentaje, tasa de variación, razón o promedio e índices. Si es porcentaje, las variables comparten la unidad de medida y se refieren al mismo periodo temporal. Y la tasa de variación, pues las variables comparten la misma unidad de medida y se refieren a diferentes periodos temporales. Y la razón o promedio, las variables tienen diferentes unidades de medida, pero se refieren al mismo periodo temporal. Y el índice, pues nada más asegurarnos de que el índice incluya los aspectos que tengan que ver con el programa o proyecto. Cada cuándo vamos a hacer la medición del indicador. Esta frecuencia de medición es la periodicidad en la que se realiza la medición del indicador. La medición mínima es mensual, ¿sí? Entonces, aquí, de acuerdo al objetivo que vamos a cumplir, ya sea en el objetivo de fin, de propósito, componente, actividades, y el indicador que vayamos a utilizar para cada uno de estos es cómo lo vamos a medir. Por ejemplo, si el indicador lo vamos a hacer para medir el fin, pues se va a hacer una medición anual, trianual, sexenal. Si es con el fin de medir el propósito, pues va a ser anual, bianual, trianual. Si es para medir componentes, trimestral, semestral o anual. Y si es para medir actividades, va a ser mensual, trimestral y semestral. Bueno, en cuanto a la línea de base es el punto de referencia que permite medir el cambio en el tiempo, el punto de partida inicial a partir del cual se define un indicador y se le da el valor inicial para medir el progreso. Si la frecuencia de medición es mayor al año, se toma en cuenta el año de la línea de base. Por ejemplo, si es de 2 años, se toma la línea de base más 2 años y se define como bienal. Si se toma la línea de base más 3 años, se define como trienal. Si se toma la línea de base de 5 años, pues es quinquenal. En este caso, al tener la línea de base, se va a definir metas y se van a establecer calendarios. En cuanto a las metas, estas establecen límites o niveles máximos de logro que comuniquen el desempeño esperado y permitan enfocarla hacia la mejora. Deben ser medibles, deben ser cuantificables, deben ser relacionadas con el objetivo, deben ser congruentes con los plazos para lograrse considerando el periodo de aplicación del programa, debe ser factible con respecto a los recursos humanos y financieros que involucran en lo que se desea lograr. Hay que ser realistas y orientadas a mejorar los resultados del desempeño institucional, es decir, deben ser metas de alto impacto. Bueno, el sentido del indicador aquí hace referencia a la dirección que debe tener el indicador para identificar cuando el desempeño es positivo o negativo. Puede tener un sentido ascendente o descendente. Si es ascendente, la meta va a ser siempre la línea de base. Entonces, si es mayor a la línea de base o al mayor a lo esperado, pues va a tener un desempeño positivo. Si es menor a la línea de base, va a ser menor a lo planeado y va a tener un desempeño negativo. Si es descendente el indicador, ¿sí?, la meta siempre va a ser menor que la línea de base. Entonces, si el resultado es menor a la meta
o a la línea de base, va a querer decir que tiene un buen desempeño. Si el resultado es mayor a la línea de base, va a tener un desempeño negativo. Pero ojo, ¿esto cuándo? Cuando el indicador es ascendente, pues siempre es para un propósito positivo, como cuál, dar un buen servicio, contar con becas para estudiantes. En el caso de ser descendente va a tener un pronóstico, perdón, va a ser un proceso negativo. Por ejemplo, si la tasa de mortalidad es alta, pues esa va a ser nuestra línea de base y lo ideal pues sería que descendiera, así como un índice de delincuencia o un tiempo de espera. Aquí podemos verlo un poquito más claro. Si es ascendente o positivo, aquí viene egresados de nivel superior. En el año del 2019, pues fue de 1, ¿verdad? Y esa fue nuestra línea de base. En el 2020 subió a 3. Quiere decir que el indicador fue ascendente, o sea, fue positivo. Se cumplieron las metas. Y en caso de que sea descendente o negativo, aquí vienen los homicidios, ¿sí? En el 2019 teníamos un homicidio, una cantidad de homicidio de nivel de 3 y bajó en el 2020 a 2.5 más o menos. Sí, quiere decir que aquí tuvo un desempeño positivo, porque de la línea de base, ¿sí? Descendió, y aquí pues el descender es bueno porque pues estamos disminuyendo propósitos negativos o características negativas. Bueno, los parámetros de semaforización. Identificar si el cumplimiento del indicador fue adecuado o esperado. Se encuentra en verde si se mantiene dentro del rango establecido, ¿sí? Se mantiene en amarillo si el valor alcanzado del indicador es menor o mayor que la meta programada, pero se mantiene dentro de ciertos rangos. Y en cuanto a si es rojo, es cuando el valor alcanzado del indicador está fuera del rango, por lo que la meta programada tuvo una falla en la planeación. ¿Qué características deben tener los parámetros de semaforización? Deben de ser los responsables del programa presupuestal, definen el parámetro de semaforización, los parámetros están relacionados con las metas, consiste en un rango de cumplimiento de metas, establece con base el sentido del indicador y el semáforo está en rojo o amarillo tanto si supera el límite superior o inferior. Bueno, los indicadores deben de tener ciertas características, ¿de acuerdo? Aquí hay una mnemotecnia que se llama crema. En el indicador debe ser claro. ¿Qué quiere decir? Debe ser preciso y debe tener fácil interpretación. Debe ser relevante, debe reflejar una dimensión importante del logro del objetivo, debe proveer información sobre la esencia del objetivo que se quiere medir, debe ser económico, que la información que proporcione sea necesaria y esté disponible a un costo razonable, debe ser monitoreable y debe poder sujetarse a una comprobación independiente, es decir, que se pueda verificar por terceros y se le pueda dar continuidad. Debe ser adecuado, que aporte una base suficiente para evaluar el desempeño y una aportación marginal, que en el caso de que exista más de un indicador para medir el desempeño en determinado nivel de objetivo, el que se elija deberá proveer información adicional en comparación con los otros propuestos. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos dos indicadores para un mismo objetivo, ¿sí? Debemos de evaluar sus características y darles cuantificarlas. Estas características de claro, relevante, económico, monitoreable, adecuado, aportación marginal, se les va a dar una calificación del 1 al 5, ¿sí? De acuerdo a que cumpla o no las características. Posterior a esto se va a hacer la suma de esos números y el que tenga mayor o una mayor cantidad de calificación, ¿sí? Es el que se va a utilizar, ya que nos va a brindar una información adicional a lo que estamos solicitando. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Por qué describir todo esto? ¿Por qué hacer todo esto? Porque hay una ficha técnica del indicador. Aquí en la ficha técnica del indicador, en este formato, podemos ver que aquí vamos a describir los datos generales, pues, de la empresa o del proyecto que se va a realizar. Los datos del indicador, pues, su fin, su propósito, su componente, su actividad, clasificarlo si es estratégico de gestión, ¿sí? Y la estructura del indicador de todos los pasos que vimos, el nombre del indicador, la dimensión del indicador, definición, método de cálculo, unidad de medida, frecuencia de medición, línea de base, metas y sentido del indicador. ¿De acuerdo? Bueno, nosotros en la unidad de medicina familiar número 32 tenemos ya ciertos indicadores establecidos.
Por ejemplo, por así uno decirlo, está el indicador de M01, que es la cobertura de detección de primera vez de DM o de diabetes mellitus en población derechohabiente de 20 años y más de edad. ¿Qué quiere decir? Los rangos de semaforización son arriba de 26, el rango es de 20.3 a 25.9 y menor a 20.2. Nosotros nos encontramos en 30.8. Quiere decir que los rangos establecidos los superamos. Estos indicadores, o al menos esta medición que tengo yo aquí, es una medición anual del año pasado, o sea que todas las metas se cumplieron. ¿Sí? Se logró tener una cobertura de detección de primera vez en pacientes diabéticos derechohabientes mayores de 20 años. ¿Sale? Así como podemos ver en cada uno de los indicadores, la mayoría de ellos cumplió sus metas. Estos pues tienen una línea ascendente, ¿de acuerdo? O sea, se cumplieron las metas en base a una línea, ¿verdad? A una medición ya hecha. Entonces, en este de aquí, que es el porcentaje de derechohabientes referidos a segundo nivel de atención por medicina familiar, aquí el rango es descendente. ¿Qué quiere decir? Que el hecho de que esté bajo significa que el desempeño es favorable. ¿Por qué? Porque significa que el porcentaje que estamos enviando a un segundo nivel de atención está dentro de un rango mínimo. Debe estar, si está en verde, pues debe estar abajo de 7, si está en amarillo debe estar entre 7.1 y 8.0. Si es rojo, pues mayor de 8.1. Nosotros estamos en 3.9, quiere decir que nuestro porcentaje, de acuerdo a las metas, es menor, ¿verdad?, a la línea establecida, pero eso a nosotros nos habla de un desempeño adecuado o de un desempeño positivo. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? Si no hay ninguna duda, eso es todo de mi parte. Muchas gracias.